Es para aclararles, los saludo a todos los que ingresaron recién, y es para aclararles un poco que al inicio de la cursada, ¿me escuchan bien? Sí, Se sí, yo escucha te bien. escucho, Bueno, Natalia. Sí, te que al escucha inicio bien. de la cursada, bien, bárbaro. Yo les publiqué un aviso donde estaban todos los temas que iban a ingresar para esta primera parte. Incluso ya el doctor Taza les dijo los temas, independientemente de que se terminen de dar en clases o no, ¿no? La duda que teníamos, y que ustedes seguramente también tenían esa incertidumbre, era respecto a los delitos contra la propiedad y delitos contra la libertad. En delitos contra la propiedad, como son 3 bolillas, era a medida que vayamos avanzando y de acuerdo a cómo fuéramos evolucionando con los temas, es que íbamos a aclarárselos después, mismo con delitos contra la libertad. De manera que, como les dijo Julio, los delitos contra la libertad únicamente van a entrar del 162 al 172. Fíjense que es una bolilla entera más una parte de otra bolilla. Y delitos contra la libertad, como son temas que pueden escindirse, o sea, no necesariamente están todos vinculados como sí han visto en otras bolillas, donde uno no puede, tal vez, necesita sí o sí estar conectado con la unidad anterior para poder arrancar uno de los temas. Los delitos contra la libertad sí se pueden separar, digamos, podemos tomar una parte en esta primera etapa y la segunda para el segundo parcial. Pero no se preocupen porque únicamente va a entrar para esta primera parte, violación de domicilio, que es del 150 al 152, que la clase la va a dar el martes Lisandro Álvarez, y van a entrar amenazas y coacciones, que esa clase la va a dar Osvaldo Cruz el martes 13. Eso es respecto de las 2 bolillas que estaban medio confusas, y que yo lo voy a aclarar esto en el campus, ¿no? Pero también para evitar que ustedes me pregunten y se genere un teléfono descompuesto, mejor prefería hacerlo ahora. Fíjense que hoy también les subí, les hice visibles bastante información para que completaba alguna de los temas que ustedes ya habían visto con alguno de los profesores. Incluso subí lo de Luciano, que dio ayer, instigación, ayuda al suicidio, y femicidio, así que ustedes ya tienen ahí acceso en el campo, en el campus, para ya poder completar. Después, otro tema que les quedaba pendiente de dar, que es duelo, y 128 y 129, lo van a ver con Romina el día 7 de octubre. Otro tema que es homicidios culposos, lo van a ver con Alexandra Gallardo el 8. Y por último, el material Delitos contra el Honor, lo van a ver seguramente conmigo en la clase del 15, pero de todos modos yo les voy a subir material. Fíjense que en el material que yo les suba, tienen un audio donde les explico cómo estudiar el tema. Luego lo que hago es darles un material como para que ustedes lo desarrollen solos. Y luego, para quien quiera ampliar, les hago una remisión a un fallo que es paradigmático en la reforma de nuestro Código Penal, que es el caso Quimel, para quienes quieran ampliar un poco respecto a ese tema. O sea, vamos a resumir, así no le ocupo más la clase a Julio. Todo esto que les acabo de decir, yo lo voy a publicar y va a complementar el aviso que les hice al inicio de la cursada, donde les decía qué unidades entran para el examen. Les repito, independientemente de que se den o no. Luego de eso, lo que quedaba pendiente eran estas 2 unidades que quedaba esa duda, así que ahora les aclaro. Delitos contra la propiedad, qué temas o qué artículos se toman, y delitos contra la libertad, cuáles se van a tomar. Nada más que violación de domicilio, que acá me están preguntando en el chat, del 150 al 152, que Lisandro les va a dar la clase y se va a subir el material, y amenazas y coacciones, que lo va a dar Osvaldo Cruz. Así Doctora, que, una más que consulta. nada eso, no sé si... Yes. Te nombró las próximas clases que vamos a ver. Aborto y homicidio preterintencional, ¿lo vamos a ver?
Porque Sí, no. eso tengo entendido que lo da el doctor Taza. O Ok. vos, Julio, no sé quién lo tiene Y asignado. a veces, generalmente aborto por ahí suele quedar para la segunda parte. Bien, O sea, sí, se suele, o sea, Taza suele dar, eh, o a veces lo da Luciano, o a veces lo doy yo, mientras él da delitos contra la seguridad pública y demás. bien. No, yo. Porque pasa que con el tema de aborto pasa lo mismo que con los delitos contra la libertad, ¿viste? Se puede dar de manera independiente, ¿sí? Claro, lo preguntaba porque entraba en la bolilla 4, si no me equivoco, y por las dudas. Pero está bien. Está bien. Bueno, si quieren eso lo consulto y también se los aclaro en el chat, sienta. En el chat no, en el aula. Y el otro que me dijiste que preterintencional, sí, ese sí lo da Taza siempre. De todos modos, si no, cuando Alexandra Gallardo les dé el culposo, también pueden aprovechar la clase para preterintencional. Temas que entran o de alguna otra cosa, bibliografía, algo que hayan visto y que tal vez no, le falta información en el aula, que yo con tiempo se las pueda ir completando este finde, díganme y yo busco material. Que todo, Iván me pregunta si todo esto lo que dijo lo va a poner en el campus. Sí, 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 sí. Pero bueno, ¿alguna duda del material? ¿No? ¿Tienen todo perfecto? ¿No tienen nada? ¿Ya están todos con todo completo? Bueno, buenísimo. Bueno, ¿alguien me quiere preguntar algo antes de que me vaya? No, ¿Me escucharon todo lo que dije? ¿O no? Porque se empiezo de nuevo. Porque me acá están poniendo que se entrecorta la señal. se cortó Se bastante, pero yo entrecortó en un momento, pero Ah, porque después estoy... se volvió a escuchar bien. Los temas se escucharon. Y todo lo que dije nada más. No, sí, se escuchó todo. En un momento se cortó, pero siguió hablando de lo mismo y se entendió. Ah, bueno, A mí, bueno, bueno. a mí se me cortó a partir cuando usted después le terminó de explicar a Josefina, esa parte se me cortó, no la escuché. No sé qué le expliqué a Josefina. En el homicidio y del aborto, le contestó esa parte que la no va a lo dar Taza y se me cortó después. Ah, bueno, no, en realidad lo que decía Julio, después lo que intervino Julio diciendo que aborto podía ingresar para la segunda parte y yo les decía que como Alexandra Gallardo les va a dar homicidio culposo, tal vez ese mismo día se puede aprovechar para dar preterintencional. Y con esto tendrían cubiertos los temas. Lo mismo, si no lo da Alexandra, lo puede dar Romina cuando dé el duelo 128 y 129. ¿Sí? Gracias, sí. De nada. Bueno, Julio, no te molesto más, te dejo No, descansar. nada, o sea, no molestás. Estas ¿Mm? cuestiones, viste, hay que aclararlas porque si no después terminan llegando varios mails preguntando sobre esto. Pero bueno, como Sí, decía Natalia, vamos a además le tratar de preguntan, completar. Sí, vamos a tratar de completar, sobre todo en la parte que me toca a mí, un apunte sobre extorsión, abigeato y estafa. Ya este fin de semana se lo subo completo. Yo tengo uno de cada duda del parcial. A la hora de los casos prácticos, si están bien justificados con doctrina, digamos, tendría que ser válido, por más de que por ahí, porque vi diferencias por ahí entre Bompadre y algunos archivos que se subieron, más que nada sobre algunas figuras cuál que recaía, si uno era partícipe, autor, noté diferencias, por eso les pregunto, si ponemos los que dice un autor está bien, ¿no? No habría mayor problema. O bueno, en todo caso lo que se subió al campus. No, en realidad mientras vos vos tenés que desarrolles, resolver el caso. Claro, dale, Julio. mientras vos hagas, o sea, un desarrollo argumental que sea lógico y que sea conteste con los distintos autores, no hay problema. El problema podría llegar a darse si vos pones algo que no tiene sustento en nada, ¿sí? Yo tengo una pregunta también relacionada con eso, porque en el caso práctico que hicimos, es como que, no sé si es que era muy extenso ese caso,
del foro o qué, pero como que si te tenés que poner a desarrollar punto por punto y después argumentar cada parte del delito, por ejemplo, en ese caso era robo, ¿no? Sí, Pero te sí, tenés, sí, te tenés que poner a desarrollar lo que es apoderamiento, lo que es ilegítimo, bueno, todos los no, elementos del pero robo, más mirá, eso, se hace como muy, mirá, muy extenso para tan eh, poco tiempo. el cuatrimestre pasado se tomaron 2 casos. ¿Sí? En cada examen, o sea, por cada examen había 2 casos más 4 o 5 preguntas múltiple choice. Yo ayer traté de resolver, porque en realidad el caso lo preparé yo y el doctor Taza le hizo un agregado, ¿sí? Y ayer traté de resolverlo y la realidad es que más de 10 minutos no me llevó. O sea, contestando y dando, sí, o sea, contestando y salvando todas las cuestiones o sea, que se preguntaban y demás. Yo lo que voy a tratar de hacer es darles una devolución sencilla y rápida, y también lo que voy a hacer es resolver el caso, ¿sí? Resolver el caso para que ustedes vean cómo se resuelve de una forma sencilla, rápida y contestando todo. Porque yo vi que algunos citaban libros, qué sé yo, si se les preguntaba por qué no era hurto, todos empezaban a desarrollar el delito de hurto, ¿sí? Pero yo les voy a hacer una devolución individual y también les voy a resolver el caso para que vean, ¿sí?, cómo resolverlo y ser, o sea, y ser contundentes al momento del parcial. Más que nada porque, a ver, yo he visto respuestas que les deben haber llevado como 1 hora mínimo, ¿sí? Y ustedes en el parcial van a tener 1 hora para resolver. Supongamos que se planteen 2 casos y para resolver 5 preguntas múltiples choice, ¿sí? Y si el mismo sistema aplican para el parcial y no les va a alcanzar. Por eso yo les voy a mostrar cómo resolverlo rápido, ¿sí? Más que nada, chicos, porque lo que Tal se les vez va el a doctor, preguntar... Sí, decí. Sí, Natalia. que en realidad ¿ibas a cuando decir es un algo? caso práctico van a perder más tiempo, el tiempo que, volviendo a la primera clase que vieron conmigo cuando les dije tienen que aprender a ser pragmáticos en este tiempo que tienen que tener un tiempo para leer el caso. Profe, se volvió a cortar. Sí, se corta, Natalia. Las perdemos en el mejor momento. Sí, sí, sí. Ahora cuando se conecte le preguntamos de nuevo. Sí, yo le pregunté más que nada porque me pasó lo mismo que a Roque, me puse a pensar y a leer y me llevó, digamos, 2 carillas en un momento, ya estaba redactando y me pareció una locura. Y por eso le preguntaba más que nada, porque a la hora del... No, pero yo después... Porque uno para no faltarle, digamos, para que quede completo, te vas de largo y a veces por querer que no te pongan que no, te faltó esto o aquello, por ahí no alcanzás. Por eso, más que nada, preguntarle cuál sería lo importante plasmar. Si únicamente es el delito que dice el autor y ya está. Como para hacer un... No, pero o sea, yo les voy a... En realidad el caso está orientado, está destinado para ver si ustedes conocen y manejan los conceptos, ¿sí? No se les va a pedir que citen a un padre, a Creus o a D'Alessio. Cuando ustedes vean cómo lo resuelvo yo, se van a dar cuenta, ¿sí? Qué sé yo, porque por eso, aprovechando esto, también les voy a decir, ya no manden más casos, ¿sí? El que no mandó casos ya está. Porque voy a hacer la devolución hoy, ¿sí? Y voy a ver si les puedo mandar otro más para que lo practiquen ya con un modelo de lo que yo respondí, ¿sí? Pero, por ejemplo, para que vayan viendo, se les preguntaba si estábamos frente a la figura del delito de hurto, si podía haber alguna cuestión con el delito de robo, y se metió también si había una cuestión vinculada a la extorsión, ¿sí? Yo cuando empecé a resolverlo, lo que planteaba es, bueno, de acuerdo a las distintas circunstancias modales que se encuentran descritas en el presente caso, yo entiendo que se aplican tales figuras penales, ¿sí?, en su versión agravada, por esto y por esto. Lo que me lleva a descartar, ¿sí?, la figura de hurto, supongamos.
Tampoco entiendo que se dé la extorsión porque el apoderamiento surgió en el momento, ¿sí? Y de acuerdo a las distintas circunstancias, no veo tampoco la posibilidad de que exista tentativa de lesiones. Pero ya cuando yo se los muestre van a ver que es mucho más sencillo, ¿sí? Más que nada para que ustedes vayan contestando las preguntas de forma dinámica. A medida que van diciendo, ¿sí?, qué figura consideran que es aplicable, también va descartando la otra, ¿sí? Pero bueno, no sé si se pudo conectar la doctora Castro. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Bueno, no, nada, era prácticamente lo que vos estás contando. La idea es que ellos no tienen que hacer un desarrollo como si fuera una pregunta en un contexto normal, si se quiere, sino que lo importante es que puedan detectar eso que vos acabas de decir. Muchos creen que lo responden bien, diciendo, listo, yo ya me di cuenta que era robo, entonces, ¿qué hago? Desarrollo, bien jurídico. El bien jurídico con el delito de robo, el robo, y empiezan a desarrollar el tipo, cuando en realidad eso es lo que no se les está pidiendo. Entonces, lo más importante es que ustedes tengan el tiempo para detenerse, leerlo bien, detectar dónde viene la resolución del caso y luego sí plasmarlo, muy conciso. En eso tienen que ser bastante prácticos. Por eso lo bueno es que esta gimnasia que les da Julio al mandarles casos, y más ahora que les va a decir cómo lo resolvería él, ¿sí? Así que bueno, utilicen un autor. El tema sí, yo no sé si tienen tanto tiempo como para estar leyendo varios autores. Por eso es que nosotros les hacemos en el aula lo que hacemos es ingresarles un material muy breve como para que ustedes tengan una noción de los tipos básicos, para que les pueda servir para completar el tipo de modalidad de examen que tenemos nosotros acá con esta cursada virtual. Bueno, Julio, te dejo y luego completo en el aula todo lo que falte. Dale, Bueno, dale. chau, Bueno, los saludo a todos. y cualquier cosa nos hablamos, ¿sí? Hasta luego. Chao, Dale, buen gracias. fin de. Adiós, Chau, buen fin de semana. igualmente. Bueno, chicos, ¿cómo lo trató la semana? Llegamos al viernes. Supongo que están afilados y ya hicieron gimnasia con todo el derecho penal, ¿no? Y fue una semana picante. ¿Sí? Bien. Con todo el derecho en general. Con todo el derecho en general, tal cual. Vamos a tratar de hacer una cosa. Yo voy a tratar de desarrollar los temas lo más rápido que pueda, ¿sí? Y sin interrupciones. O sea, les voy a pedir que no me interrumpan mientras voy desarrollando los temas, y cuando haya un corte yo voy a decir, bueno, chicos, ahora sí me pueden preguntar las dudas que van teniendo. Si quieren, mientras yo voy exponiendo, ustedes pueden ir anotando. Más que nada porque ya son las 5:30, ¿sí? Bien. Primero voy a terminar de hablar el tema del caso que les planteé y demás, ¿sí? Yo le voy a hacer una devolución sencilla, rápida, y voy a subir también en el mismo debate una solución de cómo yo lo resolvería, para que vean cómo es más dinámico para responder, porque es como dicen ustedes, si no administran, y es como dijo la doctora Castro, si no administran el tiempo, el día del parcial se le va a pasar volando, ¿sí? Porque seguramente van a tener 1:10, 1:05. El cuatrimestre pasado se plantearon dos casos, fueron igual de complejos o quizás más que los que hicieron el otro día, y también se les hizo 5 preguntas múltiple choice, ¿sí? Desde una visión matemática, las preguntas múltiple choice no son para desaprovechar, ¿sí? Las preguntas múltiple choice no son para desaprovechar, chicos. Creo que el cuatrimestre pasado se daba 0,50 y en el recuperatorio se dio 1 punto por pregunta. Eran 4 preguntas, decís bien las 4 múltiple choice y aprobás el parcial, ¿sí? No sé qué puntaje se les dará a este cuatrimestre. El cuatrimestre pasado se dio ese puntaje porque era la primera vez y demás. Pero presten atención, las preguntas múltiple choice suman muchísimo, ¿sí? Y bueno, y los casos, yo creo que teniendo un caso aprobado y todas las preguntas múltiple choice ya estaría. Pero bueno, eso no lo sé porque no sé cómo se van a definir las notas en el momento, ¿sí?
tengan presente eso. Van a tener que saber administrar el tiempo, ¿sí? Van a tener que saber administrar el tiempo, sobre todo en los casos. Si tienen 1 hora, 20 minutos por caso, les sobra 20 minutos para las preguntas múltiple choice. Una pregunta múltiple choice, el otro día yo contesté 10 preguntas en 2 minutos. ¿Sí? Ustedes, si tienen 10 minutos para contestar 4 preguntas, está perfecto. ¿Sí? Bien. Antes de arrancar, ¿alguna cuestión que quieran observar sobre, no sobre la resolución del caso, sino sobre la modalidad? ¿Nada? ¿Quedó claro ya? O sea, lo de la corrección, quería saber si se corrige en base a lo que ustedes hubieran resuelto, o si está bien justificado, por ejemplo, porque yo me di cuenta que estaba en contra de todos casi, leyendo. Lo que pasa en cuanto a la resolución del caso. A ver, la justificación te permite apartarte de determinadas soluciones, ¿sí? Pero uno no se puede apartar de una manera que no tenga o sea, que sea contrario a lo que dice todo el mundo, ¿sí? Los hechos te van a marcar sí o sí cuál es la solución. Si el caso, por ejemplo, que yo presenté el otro día, era imposible que fuera Hurto, ¿sí? El caso que yo di el otro día era imposible que fuera Hurto. Así que si vos me ponés que es Hurto, más allá de los argumentos que vos utilices, ¿sí? Vos tenés un elemento que ¿cuál es? En el supuesto. La violencia en la víctima. La violencia física en las personas. No hay La violencia física en las personas, ¿sí? En el caso que yo planteé había un elemento que era la violencia, ¿sí? Esa violencia claramente te sacaba mínimo ya del hurto. Hurto no era. ¿Sí? Hurto no era. Después, que el fiscal dijera que era un hurto campestre, era una locura también. De hecho, había una figura de agravante de hurto que no existe. Claro, a lo obvio sí, pero por ejemplo, se podría dar el caso del, como se da el robo y la extorsión, que se pueden plantear y son diferentes posturas, y no sé, o sea, a eso Bueno, voy, que hay sí, una, ponele, no hay una sola. En ese supuesto ya es un poquito más fino y ya el argumento que vos puedas tirar es más coherente, ¿sí? Entre la diferencia entre robo y extorsión. Eso es más coherente. Ahora, de decir que era hurto, no. ¿Por qué? Porque justamente tenías un elemento típico que es irrefutable, que te saca de la figura de hurto y te lleva a la figura de robo. En ese caso, en ese supuesto, no había argumento que fuera valedero, ¿sí? Denme un segundo que voy a hacer algo, chicos. En mi caso me pasó también lo mismo, de leerte quemás la cabeza y querés pensar todas las posibilidades, pero al final tenés que elegir una, la que te parezca la más genérica. Esa fue la que encontré la solución yo para, digamos, encontrar el punto que buscan en el examen por ahí. A mí lo que me costó fue descartar extorsión. Fue lo único que di. Pero yo pensé, digo, es robo de Vilogre, cabeza. ¿qué pasó, dije, Vilogre? No me va por ese lado. presentaste una solución del caso. Pensé que ibas a resolver el caso y no presentaste una solución. ¿Qué pasó? ¿A mí me decís? Sí, sí, sí. Ah, a mí se me colgó, yo lo escribí todo, escribí 2 carillas, lo mandé y se me borró todo, te juro. Lo tenía, estaba con mi novia así, mandé, se me borró, otro día me dijo, no se pudo guardar el coso abajo, te lo juro. Lo tenía, ahora lo Qué estoy buena redactando. esa. No, pero te juro, Esa te buena. doy fe, te juro que me yo la pasó hacía eso. cuando éramos chicos. Pero ¿sabes por qué me pasó? Porque Va a ser yo buen abogado. lo redactaba en la cosa del campus. Iba redactando a pedazos, cuando tenía tiempo entre clases. Entonces, cuando estaba redactando la parte de extorsión, cerré la computadora y la apagué, sin darme cuenta. Ah, otra Entonces, cosa. cerró el Google. Los iba escribiendo ahí, se me borró todo. Esa fue la realidad. Vamos a hacer que te creo esa Te de la juro, novia. Yo tengo una pregunta con respecto a eso. Sí, yo quiero aclarar una cosa. Tengan cuidado con el sistema porque el cuatrimestre pasado le pasó a varias personas, ¿sí? Que fueron escribiendo el caso y no sé qué pasó, que no les guardaba o que directamente cuando fueron a mandarlo no se lo mandó al trabajo, ¿sí? Tengan cuidado con el sistema que tiene o representa algunos errores. Apenas a ustedes les suceda eso, generalmente cuando estamos tomando el examen hay alguno que está en línea. Yo siempre suelo estar en línea, ¿sí? Si el examen es a las 5, se habilita a las 5 y 2 minutos, se habilita el examen.
Si ustedes tienen algún problema de conexión o algo de eso, traten de mandar el mensaje enseguida, ¿sí? No hagan como una persona el cuatrimestre pasado que mandó, o sea, no mandó el mensaje y tampoco el examen lo mandó 3 semanas después. Porque creo que tienen que poner enviar. La persona esta hizo el examen y mandó 3 semanas después el examen. Obviamente que no aprobó, ¿sí? Pero tengan cuidado con esos detalles. Bueno, despejado el tema del examen, vamos a arrancar con el delito de extorsión, ¿sí? Yo había arrancado este tema y había hecho una separación en 3 grandes bloques. Uno que tenía que ver con el apoderamiento, ¿sí? En el cual estaban involucrados el delito de hurto y el delito de robo. Otro que tenía que ver con la extorsión, ¿sí? Que es el segundo bloque del cual yo les hablaba, y otro que tenía que ver con la estafa. En la extorsión nosotros lo que vamos a ver es que lo que prima es la intimidación, ¿sí? Lo que prima en la extorsión, en su dinámica o en su génesis, es la intimidación, ¿sí? Por eso algunos autores, Arias, sí, lo llevan a decir que el delito de extorsión en realidad es la intimidación. Algo con lo que están en desacuerdo la mayoría de los autores, ¿sí? La mayoría de los autores dicen la extorsión no es la intimidación, ¿sí? La intimidación es el elemento, ¿sí? Es el elemento que caracteriza esta figura penal, pero no es la extorsión en sí. Es una posición con la cual es algo que también afirma Taza. Muy bien. La tercera figura, el tercer bloque, que es el que vamos a ver la semana que viene, es el delito de estafa. ¿Sí? El delito de estafa lo que prima es el engaño, la maquinación y todo ardid que lleve a una disposición patrimonial. ¿Sí? Bueno, muy bien. El delito de extorsión, ¿sí? El delito de extorsión está en el 168. Van a ver que a partir del 168 tenemos la extorsión propiamente dicha en el 168, el 169 el chantaje, el 170 el secuestro extorsivo y el 171 que es la sustracción de cadáveres. 171 ya se los menciono y ya lo sacamos de encima. Yo no sé si ustedes recuerdan en derecho constitucional o en derechos humanos cuando analizan o ven los principios, yo digo los principios penales nucleares, que tienen que ver con el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, ¿sí? El principio de inocencia, son todos principios penales constitucionales, que surgen ¿de dónde? Si son constitucionales, surgen de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el 18 de la Constitución Nacional es la primera norma procesal. Si nosotros analizamos el 18, que lo vamos a ver en delitos contra la libertad, a mí me fascinan. Los delitos contra la libertad creo que son los delitos que más me fascina dar, porque ahí nosotros vamos a ver, o lo vamos a ir mechando con normas de carácter procesal. Por ejemplo, el tema de la prisión preventiva, la incomunicación. ¿Sí? Espero que me toque darles este cuatrimestre ese tema. Muy bien. Le decía, el artículo 18 de la Constitución Nacional es el primer principio procesal previsto constitucionalmente. ¿Sí? ¿Recuerdan todo lo que habla del 18? Habla de qué? De que no se puede, o sea, no se puede condenar a alguien por comisiones especiales, tiene que existir una sentencia previa, ¿sí? Y bueno, y todas las cuestiones que hacen al resguardo procesal. La defensa en juicio, exacto. El 19 habla del principio de legalidad. Nosotros en el 19 tenemos el principio de legalidad. En constitucional se los enseñaban como lo que no está prohibido está permitido, ¿sí? Muy bien. En los Caballeros de la Noche es el antecedente de la norma del artículo 171, del delito de sustracción de cadáveres. Si nosotros vamos al 171, vamos a ver que la norma nos dice el que sustrajere un cadáver para hacerse pagar por su devolución. ¿Sí? Yo se los menciono este artículo porque ustedes lo vieron en Constitucional o en Derechos Humanos, justamente relacionado con el principio de legalidad. Lo que sucedió por allá, por el principios y finales del siglo XX, es que
una cantidad de sujetos o una banda, ¿sí? Lo que hizo fue ir al cementerio y quedarse, ¿sí? Y quedarse con el cadáver de un prócer argentino, con un familiar de un prócer argentino. ¿Sí? El fallo que ustedes vieron es Los Caballeros de la Noche. Lo suelen utilizar en el principio de legalidad, ¿por qué? Porque estas personas, cuando hicieron eso, ¿sí? No se los podía condenar. ¿Por qué? Porque no era, el hecho en sí no constituía delito, no estaba previsto ni regulado de acuerdo a lo que era el Código Penal. Entonces, como no estaba previsto y regulado, todo ese fallo desarrolla y habla del principio de legalidad. Como no estaba previsto y regulado, lo que hicieron es, bueno, de acá para adelante vamos a prever una norma penal que tenga, ¿sí? Que tenga esta situación regulada y prevista. Y ese es el origen del artículo 171. ¿Sí? O sea, la realidad es que lo más interesante de esta figura penal es el análisis que se hace sobre el principio de legalidad. ¿Sí? Yo creo que el principio de legalidad es un principio fundamental en el derecho penal. ¿Sí? Es un principio fundamental en el derecho penal. Que últimamente o en los últimos años se ha visto desvirtuado, ¿sí? En general por teorías funcionalistas. Vieron que ustedes, a ustedes, yo no sé si les siguen enseñando por Zaffaroni. En mi época aprendíamos por Zaffaroni. La realidad es que, claro, la realidad es que la teoría, en el ámbito penal, la teoría finalista que es tomada, o sea, que en realidad toma Zaffaroni de Belzel y después él hace una corrección. Le agrega un análisis que tiene que ver con el tema de la tipicidad conglobante. Eso es una teoría que ya, la teoría finalista es como que ha caído en desuso, ¿sí? Y ahora está más de moda, yo digo ahora, pero debe ser más de 15 años, más el tema del funcionalismo de Jacobs, el tema de Roxy, ¿sí? Infracciones a deber, infracciones al cuidado, responsabilidad de organizaciones y demás. Pero bueno, eso es una cuestión que tiene que ver con el derecho penal de fondo. Muy bien. 171 cerrado. ¿Sí? Vamos al 168, que es donde está la extorsión propiamente dicha. El 168 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que, con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? El segundo párrafo dice: incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia, se le agrega un elemento que es la violencia del segundo párrafo, ¿qué es? Es la misma violencia del delito de robo, o sea, la violencia sobre las personas. ¿Sí? Segundo párrafo, vuelvo a leerlo: incurrirá en la misma pena el que por los mismos medios o con violencia obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligación o de crédito. ¿Sí? Muy bien. Nosotros, a simple vista, lo que vemos de esta figura penal es que tiene dos ataques. ¿Sí? Es una figura que ataca dos bienes jurídicos distintos. Por un lado va a ser la propiedad y por el otro lado va a ser la libertad de la persona. Por eso la mayoría entiende que es una de esas denominadas figuras biofensivas o pluriofensivas. ¿Sí? ¿Por qué decimos que ataca la libertad? Porque la decisión del sujeto pasivo no es libre. El sujeto pasivo obra, ¿sí? El sujeto pasivo obra motivado, ¿por qué? Por la intimidación del sujeto activo. Entonces nosotros tenemos, por un lado, la afectación al bien jurídico tutelado propiedad, y por el otro lado tenemos la afectación al bien jurídico tutelado libertad. ¿Sí? Claramente, el bien jurídico tutelado principal es la propiedad, no tenemos ninguna duda. La propiedad del patrimonio es indistinto, en realidad la mayoría entiende que es el patrimonio tal como yo se los aclaraba al principio, pero bueno. Bien jurídico tutelado principal, ¿sí? Bien jurídico tutelado principal. ¿Qué es eso? No, es 168.
Bien jurídico tutelado principal, el patrimonio. Secundariamente, la libertad de la persona. ¿Sí? Entonces tenemos un ataque al patrimonio mediante un ataque a la libertad. ¿Sí? Esa es la dinámica de la figura de extorsión. Yo ataco el patrimonio mediante un ataque a la libertad. ¿Sí? A la libertad de decisión, de la persona. ¿Sí? Acá existe un ataque a la libertad de decisión de la persona. Si ustedes llegan a poner que existe un ataque a la libertad ambulatoria, entonces no estamos hablando de extorsión. Vamos a estar hablando de una de las figuras, ¿sí? O de cualquiera de las figuras que arrancan a partir del 140, que son delitos contra la libertad y que tienen que ver, ¿sí? O que, mejor dicho, protegen la libertad locomotiva. En este caso, nosotros lo que tenemos es un ataque a la libertad de decisión del sujeto pasivo que es utilizado para atacar a la propiedad. ¿Sí? Por eso es que Arias, ¿sí?, sostiene que en realidad la extorsión es la intimidación. Y por eso es que la mayoría de los autores le dicen, no, no es la intimidación. La intimidación es el medio para atacar a la propiedad. ¿Sí? Si nosotros leemos el 168, primer párrafo, nos dice el que con intimidación, ¿sí?, intimidación propia, o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obliga a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de la intimidación propia, estamos haciendo referencia a la especificación que hace la norma con intimidación. Esa es la intimidación propia. La intimidación engañosa es la que sigue después, que es simulando autoridad pública o falsa orden de la misma. ¿Sí? Por eso se sostiene que en realidad no hacía falta que se pusiera falsa orden de la autoridad pública o simulando autoridad pública. ¿Por qué? Porque esos dos elementos o esos dos supuestos claramente quedaban encuadrados en la primera. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que el concepto de intimidación podía alcanzar, ¿sí?, a la simulación de autoridad pública o a falsa orden de la misma. ¿Sí? Algunos autores, como Creus o Bonpadre, en realidad dicen que simulación de autoridad o simulando orden de la autoridad sería como una especie de descripción de en qué momento uno se puede sentir intimidado. ¿Sí? Muy bien. Les voy a hacer una pregunta y esto sí lo pueden contestar. ¿Cuál es la conducta típica del artículo 168? Obligar a otro. Exactamente. Claro, compeler a una persona o hacer cumplir con un mandato. Obligar. ¿Sí? Como dice el tipo penal, obligar. Con referencia a extorsión, les tengo que decir que no sé por qué al titular le encanta preguntar por extorsión siempre. Creo que de la cantidad de parciales en los cuales he estado pueden ser, no sé, 30 parciales o 40, y en muchísimos parciales he visto la pregunta extorsión. No sé si ahora, como ha cambiado la modalidad, eso se puede ver alterado o no, pero antes solían preguntar mucho sobre la extorsión, y sobre todo sobre la extorsión documental. La extorsión documental es la que está en el segundo párrafo. ¿Sí? Extorsión documental es la del segundo párrafo. ¿Por qué? Porque lo que se obliga a un sujeto es a suscribir o a destruir documentos de obligación o de crédito. ¿Sí? Muy bien. Les estábamos en esto de que la extorsión es el ataque a la propiedad mediante la intimidación, ¿sí? También habíamos mencionado que se obliga a determinados, que se simula autoridad o se simula una orden, que son supuestos que podrían haber quedado encuadrados en el primer concepto, que es el de intimidación, pero bueno.
Dijimos que se ataca la propiedad mediante la intimidación, ¿sí? Que la conducta típica es obligar a otra persona a ¿qué? A entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos son elementos normativos del tipo penal. ¿Sí? Esos tres son elementos normativos del tipo penal. Cuando nosotros hablamos de cosas, nos estamos refiriendo a la mención que hicimos en el 162 y el 164. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de dinero, no hace falta que yo especifique lo que es dinero porque ustedes ya lo conocen. Si lo vieron en civil, lo deben haber visto en alguno de los derechos civiles de la facultad. ¿Sí? Tengan presente que dinero, ¿qué es? Es la moneda que tiene circulación, ¿sí? Curso legal y demás. Eso qué difícil es el tema del dinero. Yo no sé si antes estudiábamos obligaciones dinerarias. Se siguen viendo igual, ¿eh? ¿Se siguen viendo? Sí, se ve todo lo del curso Sí, legal. todavía se estudian. Moneda de tráfico Sí, habitual. bueno, a mí me tocó Papel, moneda, estudiar moneda, papel. Sí, me estudió tocar el tema después del corralito y todo eso, era todo un tema, porque una de las cualidades que tiene la moneda de curso legal, ¿qué es? La cancelación. ¿Sí? La cancelación de deudas. Vencer obligaciones en el país. Exactamente. Y justo en esa época tenías los patacones y demás, y eran cuasi monedas. ¿Sí? Documentos que produzcan efectos jurídicos. Van a ver que ustedes cuando lean los apuntes y cuando estudien los temas, tienen una complicación para distinguir a qué documentos se refiere el primer párrafo. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo también están mencionados documentos, y son documentos de crédito, ¿sí? Como dice la norma. Son documentos de obligaciones de crédito, que cuáles pueden ser, un cheque, un pagaré, claramente son documentos que tienen efectos patrimoniales. Entonces la mayoría de los autores dicen, pero pará, si en el segundo párrafo estamos hablando de documentos que tienen directamente efectos patrimoniales, ¿a qué documentos se refiere el primero? Entonces la mayoría de los autores dice, en realidad se está refiriendo el primer párrafo a cualquier tipo de documento, ¿sí? Más allá de que diga que tiene efectos jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, es un ejemplo medio raro que da D'Alessio. D'Alessio dice que si yo tengo un documento que es histórico y que tiene cierto valor, más allá de que no esté produciendo ningún efecto jurídico, tiene un valor en sí mismo. ¿Sí? Ustedes lo único que tienen que tener en cuenta es que los documentos mencionados en el primer párrafo son mucho más amplios. Los segundos tienen una especificación, que son aquellos de crédito. Puede ser un pagaré, un cheque, ¿sí? Y también los del segundo párrafo, las conductas a las que se obliga son distintas. Yo estoy obligando, ya sea por cualquiera de los medios mencionados en el primer párrafo, o con violencia, a que una persona, ¿sí?, suscriba o destruya un pagaré. Es decir, supongamos, yo intimido mediante amenazas de determinada índole a cualquiera de ustedes y le digo, mira, si vos no me firmás un pagaré, no sé, por 50.000 pesos a pagar de acá a 10 días, yo voy a divulgar un video que tengo tuyo que te va a destruir. ¿Sí? Te va a destruir ¿por qué? Porque le va a hacer daño a tu imagen y vos la imagen la necesitas para desarrollarte en determinado ámbito. Entonces, si vos no me depositas ese dinero, vas a tener, ¿sí?, vas a tener un daño a tu imagen. Entonces, uno atemorizado dice, y la verdad que sí, le voy a depositar, prefiero firmar el pagaré y pagárselo de acá a 10 días que tener un problema, ¿sí?, con mi imagen. Este ejemplo que yo les acabo de dar me va a servir para, porque estamos hablando de intimidación, me va a servir para mencionar los requisitos de la intimidación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy intimidando, o sea, yo intimido a una persona para obligarla a que realice, ¿sí?, o me deposite, o cualquiera de las conductas que están exigidas o que exige el 168. Ahora bien, no es cualquier intimidación. La intimidación que yo desarrollo tiene que tener determinadas
características o particularidades. La principal, o la primera que se empieza en el desarrollo, ¿sí?, es la futura. El primer requisito es que es una amenaza futura. ¿Sí? Es una amenaza futura. Profe, ¿puedo Cierta, es una amenaza cierta, tiene que ser cierta, ¿sí? Hagamos una cosa, doy 5 minutos para contestar las preguntas que tengan hasta acá y vuelvo sobre la intimidación, a ver si tienen, y para mencionar los requisitos. Decime, ¿quién estaba hablando? Acá, Simón. Sí. Perdón la interrupción, es porque era justamente sobre eso. Lo de el requisito que sea futuro, digamos, ¿eso es una interpretación doctrinal o no? Porque el artículo por ahí no es tan preciso y por eso, en el caso que subieron al campus, se podía confundir robo con extorsión, digamos. Sí, porque en realidad, ustedes, es lo que yo les dije en varias clases, ustedes van a tener el cuerpo legal o lo que les dice la norma, el tipo penal, ¿sí? Pero esa norma, de acuerdo a los requisitos y las exigencias, se cierran desde la jurisprudencia y desde la dogmática penal. ¿Sí? La jurisprudencia y la dogmática penal son las que le van a decir qué es extorsión. ¿Sí? Son las que le van a decir qué es apoderamiento. Son las que le van a decir qué es violencia. Entonces, esos requisitos que se exigen sobre la intimidación vienen desde la dogmática penal. No es una exigencia que surge del tipo penal. ¿Sí? Y como la dinámica de los tipos penales, más allá de que hay tipos penales que, qué sé yo, el homicidio agravado por el vínculo, ¿sí? O sea, hay definiciones que no cambian nunca, hay otras que sí, ¿sí? Hay otras que se van modificando desde aspectos sociológicos o de lo que se exige desde los tribunales. Qué sé yo, una infracción penal cambiaria, ¿saben lo que es una infracción penal cambiaria? No. Bien. No. La ley 19.359 es la que regula el régimen de cambios. ¿Sí? El régimen de cambios es todo lo que está vinculado con lo que son monedas, que son lo que son distintas monedas que, ¿sí?, son utilizadas para el tráfico comercial en la Argentina. Esa ley en el artículo 7 claramente dispone un delito que es que todo el cambio, ¿sí?, todo lo que involucra moneda de cambio, debe ser realizado a las normas a las normas que regulen la situación. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Y que yo no, si yo tengo $100, no lo puedo ir a cambiar al arbolito, tengo que ir a la casa de cambio, que es la casa habilitada. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes ven el número, es ley 19.359. ¿Cuántos años tiene esta? Muchísimos. ¿Sí? Sin embargo, los arbolitos en la calle Lura Independencia, ¿hace cuánto lo ven ustedes? ¿Millones de años o no? Y en San Martín ni hablar. Está bien, ustedes me pueden decir, sí, pero mirá que hace un par de años los detuvieron y demás. Sí, pero antes también vendían y cambiaban moneda. Entonces son normas que a veces se aplican, ¿sí? A veces la sociedad impone distintos cambios o hacen una conducta que era ilícita, deje de serlo. La fotocopia de libros, ¿no es un delito? Sí. Y ahora, si ustedes buscan, pongan Bonpadre y van a ver que les aparece en internet. Los 5 tomos. ¿Cuántas Doctor, personas igual- para estudiar igual la no carrera entiendo. de Hay Derecho? una persona, hay un loco que se tomó el trabajo de escanear 5, ¿saben lo que son 5 tomos de Bonpadre? Cada tomo tiene 900 hojas. ¿Saben lo que es escanear ese libro? Y vos agarré, lo descargué y está completo. Gracias a ese pibe. ¿Eh? No, y ¿Cuántas seguro no gracias para sé. ese pibe? Sí, pero tenés que tener ganas de escanear 5 tomos de 900 hojas cada una. Pero bueno, estábamos hablando de eso. La dogmática penal y la jurisprudencia, la doctrina, son los que van definiendo los requisitos. ¿Sí? En el caso de la intimidación, tiene que ser futura.
Esto Eso era es lo que no importante. entiendo. ¿El qué? Porque, o sea, en sí la intimidación siempre es futura en cuanto a amenaza, porque vos es un mal futuro que es con lo que amenazás. O sea, es obvio que va a ser futuro. Ahora el tema Se es a refiere más partir a la de cuándo se... inmediatez. Claro, se refiere más a la inmediatez. En un robo con intimidación, creo que Exactamente. está dado por la Cuando inmediatez. está, Robar en el momento. cuando se habla de intimidación en el ámbito de la extorsión, se está hablando de una solución de continuidad, o sea, no es ahora en el momento, no hay inmediatez, no es coetáneo con el hecho, sino que es a futuro, ¿sí? Ese era el elemento principal o esencial sobre el cual ustedes tenían para resolver el caso del delito de robo y extorsión. Profe, pero además yo leí que... Déjame terminar. ¿Por qué Sí. era el delito de robo? Porque fue en el momento. O sea, yo desapodero, ¿sí? Desapodero a la víctima en el momento. Sí, pero El no hubo perjuicio una que podía violencia sufrir- física. Pero la violencia no es física nada más. Sí, pero dice violencia física el tipo. Sí, yo tuve el mismo pensamiento, pero después, cuando leí a un padre, ¿Dónde? dice... Pero, No, eso es lo que iba a decir. Vamos a organizarnos. ¿Dónde dice violencia física? ¿A qué te referís? ¿Al caso o a la figura que estamos hablando ahora? No, No, yo doctor, hablo, yo le explico lo que pasó, yo le explico lo que pasó con yo hablo del referencia al tipo de caso. robo. Yo le explico lo que pasó, que por qué no hay gente que por ahí estaba con el mismo pensamiento. El delito de Sí. robo dice que se apodere de una cosa mueble total o parcialmente ajena, bueno, con fuerza en las cosas o violencia en las personas. Entonces, Sí. Violencia física, hubo sí. muchos, por más que ahora digan que no, Violencia hubo muchas física. personas que pensaban o que pensábamos que en ese caso no se estaba dando violencia física sobre las personas. Entonces decíamos, ¿cómo? Pero el robo, o sea, uno pensaba, no se tiene que mirar la figura básica, si no estaba la violencia física, decíamos, no, entonces no puede ser un robo. Eso en realidad fue el problema que trajo, por más que algunos ahora digan que no, el caso. Y entonces con Josefina decíamos, bueno, preguntémosle al profesor a ver cómo hacemos al momento de resolver. Hay Igualmente que mirar el delito de robo prevé subsidiariedad tácita con respecto, si el delito de robo tiene violencia, como que sería una subsidiariedad tácita con lo de extorsión. Igual no sé, no es otra cosa lo que le estoy diciendo. Igual les cierro la duda, chicos. Si ustedes ven o sea, esa misma discusión que ustedes tuvieron, la tuvieron los legisladores en el año 1912. ¿Sí? No se ponían, ¿por qué? Porque si bien el código van a ver en el apunte porque esto está en el apunte que, yo no sé si está en el apunte que le subí, hay una parte que se hace referencia a intimidación, ¿sí? El problema está en si nosotros consideramos intimidación, ¿sí? Si consideramos intimidación como violencia. El eje de la cuestión es si nosotros consideramos intimidación como violencia. Moral, violencia moral. Sí, violencia moral o un ataque a la libertad o lo que fuera, ¿sí? El problema está si nosotros la intimidación la consideramos la violencia a la cual hace referencia al delito de robo. Supongamos que nosotros la intimidación no la consideramos, ¿sí? No la consideramos la violencia a la que hace referencia el artículo 164. ¿Sí? Supongamos que entendemos que la violencia a la que hace referencia el 164 solamente la violencia física. Es decir, poner la mano sobre una persona. ¿Sí? Supongamos que entendemos eso. Entonces, ¿qué pasaría en el supuesto que yo tengo un arma de fuego? ¿Sí? Amenazo a una persona y le digo, dame una billetera. Dame la billetera. Bueno, justamente En eso ese es lo caso, que le queríamos preguntar, doctor. Esa es la duda que teníamos. ¿Tenemos que dejar de lado la figura básica? Eso es lo que queríamos saber. En ese caso, ¿sí? Si nosotros entendemos que la intimidación no está prevista en el 164 y sus figuras agravadas, entonces estaríamos hablando de extorsión. Lo que hicieron los distintos autores y cuando se sancionó la ley y demás, es decir, no, pará, dice nosotros tenemos que incluir la intimidación dentro de la violencia. ¿Sí? Pero no se está respetando Perdón, déjame terminar. Tenemos que incluir la intimidación dentro de la violencia. Y el eje de la cuestión de discusión va a estar en definir cómo diferenciamos el delito de robo de extorsión. Muy bien. Para diferenciar el delito de robo de extorsión y no tener problemas con la intimidación, lo que tenemos que decir es que en la extorsión
¿sí? En la extorsión, el perjuicio es a futuro. El mal es a futuro. ¿Sí? Supongamos, yo te intimido a vos con develar algún secreto tuyo si no me entregas una determinada cantidad de dinero. ¿Sí? Es a futuro. El perjuicio que vos podés sufrir es a futuro. En el delito de robo, el perjuicio que vos sufrís es inmediato. ¿Sí? Es circunstancial y es coetáneo, es sucesivo con el hecho que vos estás sufriendo. Eso es lo que decía Soler. Creus dice, cuestionando ese argumento, yo creo que el argumento de Creus es un poco más flojo, si se quiere, de papeles. ¿Sí? Creus lo que dice es, no, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos en el lugar de la víctima y en el lugar del sujeto activo. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice? En el delito de extorsión, lo que dice Creus, la víctima entrega la cosa, ¿sí? Entrega la cosa de manera voluntaria. En el delito de robo, el que se apodera de la cosa, el que se apodera de la cosa es el sujeto activo. Es medio rebuscado, ¿sí? El argumento de Creus es medio rebuscado, ¿por qué? Porque se basa en la posición de la víctima entregando, en la posición del sujeto activo apoderándose de la cosa. La realidad es que en la extorsión la víctima no entrega de manera voluntaria la cosa, sino que tiene una voluntad viciada, ¿por qué? Por las amenazas o la intimidación que sufre el sujeto activo. Entonces, para mí, el argumento más sólido que existe es el de Soler, que dice que en la extorsión el delito o la amenaza es a futuro. ¿Sí? Por eso ustedes tienen que incluir intimidación, ¿sí? Intimidación dentro del concepto de robo. ¿Cómo? ¿Sí? Como entrando de manera implícita dentro de lo que es la violencia sobre las personas. ¿Sí? Más allá de que, o sea, lo que planteas puede ser que tengas razón. Incluso vos podés agarrar y escribir una monografía con argumentos de decir, mirá, para mí el tipo penal dice que es violencia física y no incluye a la intimidación. ¿Sí? La realidad es que la dogmática penal y la mayoría de los tribunales, ¿sí? Hace más de 100 años, decidieron que dentro del delito de robo también estaba incluida la extorsión. Pero hay algo que es real de lo que dice Josefina, que el principio de legalidad no se estaría respetando si se hace una interpretación tan amplia. Yo entiendo y me comparto lo que decís vos de que es una cuestión temporal. De hecho, lo dice en uno de los párrafos cuando habla del delito buen padre, que habla de que la diferencia es temporal y que en el robo la intimidación como amenaza de un mal inminente al momento ya se considera que rompe la voluntad del sujeto y realiza que el sujeto mueva acciones físicas en pos de evitar ese mal, que ya sería violencia física sobre el sujeto. Pero es real que el principio de legalidad estaría medio dubitativo en ese caso. Eso sí lo veo. Y no, además, al especificar violencia física, y además cuando hablamos que el mismo robo ya abarca las lesiones leves, por ejemplo, estamos dando todos indicios de que algo tiene que pasar. Por ejemplo, también lo descarto cuando habla con la fuerza sobre las cosas, y es diferente a cuando no hay fuerza, sino que se usa la llave que se tiene que usar y no se rompe nada. Bueno, acá pasa lo mismo, no hay violencia física, sino hay una violencia moral, y es diferente. No, o sea, igualmente, ¿por qué no es física? ¿Por qué no es física? Déjeme cerrar la cuestión, así seguimos avanzando, chicos. La realidad es que contradicciones en el ámbito penal vas a encontrar muchísimas. ¿Sí? O sea, en esta figura penal, por ejemplo, qué sé yo, no sé, en el proyecto de reforma, ¿sí? Vas a encontrar muchísimas. O sea, siempre vas a encontrar una contradicción. Esta es una. ¿Sí? Por ejemplo, vos vas a decir, bueno, el principio de legalidad, acá hay como cierta duda. Después vas a encontrar interpretaciones progresivas de una norma penal. ¿Sí? Y 3 artículos después vas a ver que te dicen, no, el principio de legalidad se respeta. ¿Sí? Pero bueno, estos temas se suelen zanjar desde la interpretación de la dogmática penal y la jurisprudencia. ¿Sí? Bien, hablamos de futuro. La intimidación tiene que ser futura, mencionamos todo esto, ¿sí? Tiene que ser grave, ¿sí? Tiene que ser grave. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser grave? Porque si yo no amenazo, ¿sí? con realizar una determinada conducta que tenga determinada entidad, ¿sí? Por eso tiene que ser grave, por eso tiene que ser seria, no voy a hacer ¿qué cosa?
que la voluntad del sujeto pasivo quede vacía de contenido y haga lo que yo le exijo. ¿Sí? Supongamos, voy a mencionar, yo le digo a Viviana, mira, Viviana, si vos de acá a una semana no me entregás 50.000 pesos, yo voy a publicar una foto tuya cuando ibas a la secundaria. ¿Sí? Cuando estabas entrando al colegio secundario. Viviana me va a decir, publicá lo que quieras. Publicá lo que quieras. Entonces, esa amenaza que yo realizo, ¿sí? Esa intimidación que yo realizo, no cumple con qué? Con una gravedad determinada, ¿sí? No es seria, no es idónea, otro requisito más, debe ser idónea. ¿Sí? Si no es idónea, ¿cómo voy a provocar? ¿Sí? ¿Cómo voy a provocar que se desarrolle la conducta? Igual esto de la idoneidad es un poco más variable, porque supongamos, Taza dice que el tema de la idoneidad también se refleja en el resultado, ¿sí? Si yo realizo una determinada amenaza que, digamos, que viene floja de papeles, y así todo consigo que la persona, por más que no sea idónea mi amenaza, que la persona haga ese dispendio patrimonial, quiere decir que está consumada, más allá de la idoneidad o no. ¿Sí? Bien, la amenaza tiene que ser injusta. ¿Esto de injusta qué quiere decir? Y supongamos que Viviana me debe 50.000 pesos por una deuda de un contrato de locación que tiene conmigo. Y yo la intimido, la amenazo y le digo, che, Viviana, pagame lo que me debes. ¿Sí? A eso se refiere que sea injusta. ¿Sí? Tiene que motivarse en algo que no está previsto, que no es justo. ¿Sí? Bien. Después, estos mismos requisitos se aplican en dinámica a lo que es la simulación de autoridad pública y la simulación de falsa orden. ¿Sí? Si yo simulo ser, supongamos, quiero simular que soy, no sé, un comisario y te digo, mirá, yo tengo información, si vos me das 50.000 pesos el viernes que viene, voy a hablar con el juez, voy a decirle que vengan y te allanen. ¿Sí? Y más allá de que no hayas cometido un delito, el juez va a ver que tu local no está en regla, que no tiene esto, que no tiene lo otro. ¿Sí? Pero esa mise en escena, o esa escena, tiene que tener determinada entidad, ¿sí? Tiene que tener determinada gravedad, tiene que tener determinada idoneidad también. ¿Sí? Si yo voy vestido, yo soy comisario, supongamos que llevo el traje común, o sea, cumplo, y realmente parezco el comisario, ¿sí? De una fuerza policial. Ahora, si yo voy vestido como comisario, y los pantalones me llegan a la rodilla, ¿sí? Y llevo, no sé, un moño rosa, ¿sí? O llevo una imagen que es impactante que parezco más un payaso que un comisario. No tiene idoneidad. ¿Sí? Yo estoy mencionando un caso grosero, ¿sí? Grosero, más que nada para que ustedes identifiquen el concepto de idoneidad, ¿sí? La amenaza o la intimidación tiene que ser idónea. Lo mismo para simular la falsa orden de una autoridad. Sería lo ¿Sí? mismo, por Tiene ejemplo. que tener idoneidad. Pero Vamos. depende Sí. cómo lo percibe el sujeto pasivo, porque por ahí no es idóneo, pero para el sujeto pasivo se siente intimidado lo mismo. Sí, sí. Miren, con el tema de la idoneidad, van a ver, ustedes lo van a, o sea, el tema de la idoneidad va a ser, lo van a ver varias veces, va a ser una cuestión recurrente, si se quiere, ¿sí? Sobre todo en lo que es falsificación documental y demás. La pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué medida va a tomar? ¿Cuál es el parámetro? ¿Sí? El parámetro siempre va a ser una persona media. Salvo en casos particulares. Si yo estoy hablando de una falsedad documental que involucra un cheque y yo se la estoy entregando, ¿sí? A un cajero de un banco,
es distinto. Al cajero de un banco le voy a pedir facultades especiales. ¿Por qué? Porque es una persona que está en contacto todo el tiempo con cheques, billetes, ¿sí? No es la misma la idoneidad que le voy a pedir, ¿sí? O la experticia que se la voy a pedir al cajero a la que le voy a pedir a una persona común. ¿Sí? Lo mismo con un documento falso. Los agentes de la prevención, olfato policial lo llama casación. Los agentes de la prevención están habituados a recibir y ver documentos de las personas. Entonces suelen detectar de una determinada forma más rápido, ¿sí? O ver cuándo están frente a un documento falsificado. Igual a veces los documentos falsificados son... Yo he visto, qué sé yo, antes cuando estaba la libretita verde, sacaban la foto y le ponían un sello encima y en vez de tener el sello medalla, veía que era un triángulo casi. ¿Sí? Y el original era negro y el sello que le habían puesto arriba era azul. Esto es importante, ¿por qué? Porque ese sería un documento burdo, entonces habría una cuestión con la tipicidad y por lo tanto puede ser que sea típica y la conducta no se reprima penalmente. ¿Sí? Profe, le hago una consulta, una cuestión de idoneidad a la hora de la edad, por ejemplo. Si yo, por ejemplo, me hiciera pasar por juez o por una autoridad y amenazo, por ejemplo, para circular libremente o hacer viajes, por ejemplo, a un policía de que le voy a hacer una acción sumaria por no dejarme circular o cualquier acción, y yo simulo ser un juez, pero yo tengo 20 años y es imposible prácticamente, por una cuestión fáctica lógica, que sea juez a esta edad. El sujeto se lo cree y yo cometo esa lógica. El policía, por una cuestión, dice, no, puede ser, qué sé yo, y me deja pasar. Ahí también se configuraría la imposibilidad idónea, digamos, de la estafa, porque realmente yo no podría. La idoneidad de Pero ahí ser no juez. tendrías una estafa. Perdón, la estafa, una extorsión, perdón. Tampoco tendrías una extorsión. No sería en ese caso. Y ahí tendrías una usurpación, creo que puede ser una usurpación de títulos y demás, ¿sí? O también había una figura especial, me parece, cuando uno usurpaba el título de un magistrado y demás, ¿sí? Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que yo veo del caso que vos me planteás, tu conducta es inidónea. Vos jamás podrías cumplir con... O sea, si vos tenés 20 años, no podrías cumplir a simple vista con los requisitos exigidos para que vos seas un magistrado. Vos pensás que un magistrado, creo que federal se le exige que tenga, no sé si... Creo que tiene que ser mayor de 25 años. Lo mismo, creo que son los mismos requisitos para diputado. No sé si son 25 o 30 años, no me acuerdo. 30 años para lo que es la Corte, por ejemplo, tengo entendido, pero para jueces federales creo que... Pero bueno, Sí, pero o sea, tenés que tener carrera también. por eso digo, hay una imposibilidad, no hay una idoneidad de que yo pueda presentarme como, hola, señoría juez. O sea, si yo no puedo... No sé, o sea, yo te veo a vos en la pantalla y te veo... O sea, la realidad es la siguiente, o sea, yo soy un hombre medio, ¿sí? Y digamos que la idoneidad que tengo para analizarte es la de un hombre medio. A simple vista te veo y está más cerca del secundario que ser juez. Entonces un policía que tiene olfato policial, un policía que tiene olfato policial y que suele tratar con magistrados y que suele tratar con fiscales y demás, ya con verte se tiene que dar cuenta que vos estás más cerca de ser menor de edad que de ser un juez. Entonces tu maniobra es inidónea. ¿Sí? Y como es inidónea, no cumple con la tipicidad, y como no cumple con la tipicidad, es atípica. En todo caso, es más probable que se le haga un sumario a la gente de la prevención. ¿Por qué? Porque si no estás capacitado para detectar una cosa tan grosera, entonces te queda de lo más fino. ¿Sí? Claro, por eso yo pensaba que la acción nunca podría incluirse, digamos, dentro de esta acción típica. Por más de que cumple con los requisitos, no habría nunca idoneidad de mi parte porque la figura mía sería imposible que cumpliera con los requisitos digamos, de la extorsión. Y yo, por más que yo sí, pero guarda con esto, chicos, porque el ejemplo que vos me planteaste no es de extorsión. ¿Sí? Me va a servir también para marcar lo siguiente. Cuando ustedes hablan de extorsión, estamos hablando de intimidar a alguien para atacar el patrimonio. ¿Sí? La conducta del sujeto activo está destinada a atacar el patrimonio del sujeto pasivo, que puede ser la misma víctima o que puede ser un tercero. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de sujetos activo y pasivo acá, ¿no? Ya les mencioné la intimidación, que es lo más importante de esta figura, ¿sí? Un ataque a la voluntad del sujeto pasivo se vacía de contenido de la voluntad por la intimidación realizada. Les mencioné los requisitos
¿sí? Le mencioné los elementos normativos, les mencioné la conducta típica que está prevista en el tipo penal, que es obligar, ¿sí? Que es obligar a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero. Poner a su disposición o a la de un tercero. Entonces, acá tenemos que distinguir el sujeto pasivo del sujeto activo. ¿Sí? Sujeto pasivo puede ser la víctima o un tercero dueño de la cosa. ¿Sí? Supongamos que yo no tengo un peso y qué sé yo, recibo una amenaza que me van a perjudicar y demás. ¿Sí? No importa, no vamos a describir la amenaza, no importa eso. Y como no tengo un peso, lo que hago es, bueno, mirá, hablo con un familiar y en realidad, ¿sí? Termina siendo la víctima o el que sufre el perjuicio patrimonial un familiar. Más allá de que yo sea el amenazado. ¿Sí? Ahora, estamos hablando de sujetos, activo y pasivo. ¿Les mencioné alguna cualidad especial en el sujeto activo o pasivo? Ninguna. Entonces, esta figura es lo que se llama delita comunia, es decir, puede ser cometida por cualquiera. ¿Sí? Esta figura, el sujeto activo, puede ser cualquiera. Es una figura dolosa, dolo directo. ¿Sí? Conozco y tengo la voluntad. Acá no existe o sea, qué sé yo, dolo eventual no imagino acá. Y no, me puedo llegar a representar que estoy amenazando a alguien para... No, ningún representar. Es claro que es una figura de dolo directo, ¿sí? Consumación. Van a ver que la consumación se va a producir en momentos distintos. ¿Sí? Se va a producir en momentos distintos. ¿Por qué? Porque la consumación no va a ser lo mismo cuando entrega al sujeto pasivo o cuando pone a disposición. ¿Sí? Lo importante es que para la consumación ustedes tengan en cuenta que existe un perjuicio al patrimonio. O sea, el sujeto pasivo, ¿sí? Hace ese dispendio patrimonial, si se lo quiere mencionar de alguna forma. Se desapodera de la cosa. En ese momento que se desapodera de la cosa, ¿sí? Es cuando se consuma. ¿Sí? Bien. A ver qué más tenemos con esto. Recuerden, la segunda parte del inciso es una extorsión específica, que es la extorsión documental. ¿Sí? Yo obligo a otra persona, supongamos mediante violencia, para que suscriba un documento o para que destruya. En ese supuesto especial, la consumación va a estar dada en otro momento. Si yo hablo que obligo a alguien para que destruya, supongamos, un pagaré, entonces la consumación va a estar dada cuando se destruye el pagaré. ¿Sí? Si yo digo que voy a intimidar a alguien para que suscriba un documento, entonces la consumación se va a dar cuando se suscriba el documento. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos, sobre extorsión? No sé si es extorsión, una pregunta. Sí, a ver. Sí. Estas famosas llamadas telefónicas que hacen, tengo a tu nieta, si no me llevas, pones una bolsa de plata en la puerta, la voy a matar y qué sé yo. ¿Eso sería una extorsión? Eso me viene muy al... Ahí está, me viene... Podemos plantear un caso práctico por ese lado. A ver. Acá hay, tanto en lo que es el delito de hurto, de robo, ¿sí? De estafa o de secuestro extorsivo, se suelen dar distintos supuestos. Por ejemplo, se discute si el llamado de una persona, supongamos, de la cárcel a una persona para que entregue, ¿sí? Para que entregue una determinada cantidad de dinero, si es, ¿sí? Si es una extorsión. Algunos hablan de secuestro virtual y otros hablan de estafa. Sí. ¿Sí? ¿Y qué es? Para mí es una extorsión. ¿Por qué? A mí también. El problema es que como son casos de laboratorio tienen distintas aristas. ¿Por qué? ¿Por qué se podría llegar a cuestionar que es extorsión? Porque si yo te llamo, ¿sí?
y te digo, ¿sí? Y te digo que tengo a tu nieta y que va a sufrir un perjuicio y demás, yo te estoy generando un miedo, ¿no? Sí. Claramente te estoy generando un miedo. Ahora, la pregunta es, ¿lo que yo estoy diciendo es cierto? ¿Tienes certeza? No. ¿Tu nieta puede sufrir realmente un perjuicio si yo no sé ni quién es ni dónde vive? No, obvio no. Entonces, eso puede llevar, ¿sí? Eso lleva a una parte que diga, no, en realidad esta situación está más cercana, ¿sí? Está más cercana a lo que es la estafa. ¿Por qué? Porque yo la estoy engañando a la víctima. ¿Sí? Lo que pasa que no es tan difícil de resolver, ¿por qué? Porque vos no, más allá de que obras engañada, también te motiva el miedo que estás sufriendo. ¿Sí? Eso es lo que te motiva a vos a entregar una cantidad de dinero o a entregar... Esto se usa mucho para las tarjetas telefónicas. Sí, pero en la extorsión que estábamos hablando recién, y que Sí. tiene que ser idónea la amenaza, Sí. perdón, me mezcla un poco la idea, pero también hay, y si no es auténtica la amenaza... Es que la amenaza no es idónea. O sea, sí, es idónea a los fines, pero la realidad es que el hecho de que tu nieta sufra algún perjuicio no es real. No, No es cierto. salgamos del llamado telefónico, que bien, pero en la extorsión. Yo Sí. puedo amenazar, tengo unos documentos, tengo un video tuyo, que no querés que nadie conozca y demás, pero por ahí es mentira, no tengo nada. Y la persona cumple lo mismo ante el temor de que lo que yo tengo sea cierto. Entonces... Lo que pasa, si vos... El segundo caso que vos me planteás es totalmente distinto al primero, ¿sí? Sí. El primero que vos me hablabas genera ciertas dudas de la dogmática. Lo mismo, hay tres casos difíciles. Ese es uno, después el tema de si yo secuestro a una persona en la calle y la llevo a ir a los cajeros, ¿eso qué es? ¿Es una privación coactiva de la libertad o es un secuestro extorsivo? Esa es otra discusión. El tema del cajero, si yo voy y retiro un dinero, ¿qué es eso? ¿Un hurto? ¿Qué es una estafa? ¿Qué es? En el caso que vos me planteás, ¿sí? Supongamos que vos me amenazás a mí, y supongamos que yo no tengo la conciencia tranquila, ¿sí? Y te entrego la plata, claramente la maniobra que vos hiciste era idónea. Porque cumplió el resultado. Porque Cumplió el logré... resultado. A eso es a lo que se refiere Taza. Taza, cuando habla de la idoneidad, a lo que se refiere Taza es que en realidad el análisis no tiene que ser con anterioridad, sino tiene que ser con posterioridad. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si se cumplió el resultado, quiere decir que la maniobra era idónea. Obvio, está bien. Entonces, para Taza, en el supuesto que vos planteás, ¿sí? Sería extorsión. Sí. Igual lo que vos decís como una maniobra es muy común. Sí. Hay un montón de gente que amenaza, qué sé yo. Yo el último caso de extorsión que he visto es de... Bueno, no sé, de un chico amenazando a una chica, ¿sí? Por un video sexual. Sí. Y exigiéndole una determinada suma de dinero. ¿Sí? Como la chica tenía pareja, ¿sí? Se movía en un determinado ámbito y claramente entregó el dinero. ¿Sí? Pero, profe, ¿no quedaría más, ¿Sí? o sea, no pegaría más con el tipo penal que establece el 172 cuando habla en el final, o valiéndose de cualquier otro arid o engaño, que uno se valga para que otro, digamos, defrauda, digamos, ¿En qué caso decís vos? persona? En el caso que se planteaba recién de que si yo no tuviera nada, si yo no tuviera nada si yo no tuviera nada real que pudiera ser idóneo para generar esa extorsión sobre la persona. ¿Pero en No qué caso podría, planteás vos? en el segundo caso que se planteó Adriana. En el caso, en el segundo caso. El que ella me dice a mí que tiene un video y demás. Claro, en ese caso. Si no existiera una idoneidad, no sería una tentativa, digamos, no en este caso no sería tentativa, pero si no existiera nunca ese video, no estuviera materialmente. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? La amenaza existió. Lo importante es por qué cuál es la motivación que yo tengo. Bien. La motivación que yo tengo para entregarle el dinero
es la amenaza que me realiza ella. Pero yo también en lo de Supongamos, la nieta, supongamos, si fuera un tipo mismo. con la conciencia tranquila, si fuera un tipo con la conciencia tranquila, que sé que tú tengo una conducta impoluta y demás, quizás la maniobra de Adriana no generaría nada en mí, no me generaría temor. Ahora, si soy un tipo que sé que cometí todos los pecados posibles previstos en la Biblia y previstos en el Código Penal, y seguramente la amenaza de Adriana, seguramente lo que le debe decir es, bueno, che, ¿cuándo te deposito? El viernes. ¿No preferí que te deposite el miércoles? Pero sí, por eso Y también si después- la nieta puede estar con la persona y no es ¿Qué? idónea. En ese caso, la nieta puede estar con la persona y deja de ser idóneo. Igual Porque se pará. sabe que- No, pará. Adriana planteó dos casos. Un caso muy discutido, que es el de que se suele dar, es el siguiente, es las llamadas telefónicas, supongamos, de una cárcel. Pero que no ¿Sí? sea de la cárcel, que sea... Ese es un caso, ese es un caso. El otro caso que planteó Adriana es decir, mira, yo tengo un video tuyo o yo tengo fotos que te comprometen, ¿sí? Entregame determinado dinero. El primer caso del llamado telefónico que está vinculado con la cárcel, se discute si es estafa o si es extorsión. En ese supuesto, chicos, tienen para los dos lados. O sea, tienen para hacer dulce de leche, como diría alguno. ¿Sí? O sea, ustedes pueden agarrar y pueden decir, para mí es estafa, ¿por qué? Porque el llamado telefónico está hablando de un daño, perjuicio que no es cierto, que no es real, ¿sí? Entonces lo que hace es engañar a Adriana, que la motiva, ¿sí? Otros pueden decir, para mí es extorsión, más allá de esto, ¿qué? Porque Adriana, digamos, la agarra en determinado momento, para ella era un perjuicio cierto, sí, futuro, entonces sobró motivada en el miedo, ¿sí? Pero No entiendo la igual, realidad es que no se ha resuelto. Algunos dicen que es estafa, otros dicen que es extorsión. Pero Bueno, no entiendo o sea, la diferencia entre un engaño y el otro. O sea, no entiendo la diferencia entre engañar con que tenés una persona secuestrada o que tenés un video que lo puede perjudicar. O sea, ¿qué diferencia hay para creer que uno puede ser estafa o extorsión y el otro no, entra solo en extorsión? A eso digo. Yo creo, profe, también que el tipo penal Por del eso- 118 da lugar a lo que decís vos, porque habla de únicamente el que con intimidación o simulando, digamos, nunca habla de un peligro concreto real para que el sujeto No, entregue una pero- cosa. Eso es lo que también me da pie a decir, bueno, no sería una estafa, sería realmente... Lo que pasa que los requisitos salen desde la doctrina dogmática, ¿sí? Son ellos los que cargan de los requisitos a esta figura penal. Y con respecto a lo que decía la compañera, ¿sí? El caso le parece idéntico, ¿sí? O parecido. Cuando yo resolví el segundo caso que me planteaba Adriana, yo lo que hice para resolver ese caso es plantear una situación personal. Si yo soy un tipo, ¿sí? Si yo soy un tipo que no tiene por qué, o sea, que sabe que no hizo nada malo, que esto, que lo otro, la conducta de Adriana jamás llevaría a motivarme a que yo realice algo. ¿Sí? Claro, de última le decís Ahora- publicarlo igual el video. Claro, limpio. yo voy a decir, publicar igual porque sé que no existe ningún video. Claro. Y ahora si sé yo que digo, si fuera si así sé como que dicen, cada paso hago un lío, y no. pero doctor, ¿y qué pasa si, o sea, uno, no sé, pone la plata o lo que sea, y qué te asegura de que esa persona, después que le das la plata, no vaya a publicarlo igual? Bueno, esos son riesgos de la profesión. Claro. ¿Cómo le sacas el video? Pero bueno, o sea, Igual cada si lo uno estás asume- denunciando, perdé cuidado que lo sube. Eso como decir, y mirá, le pagué una coima a un político para que saque determinada reglamentación. Vos vas, le pagás y el político Y no la saca. sacó. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le vas a reclamar? Habrá un truque. ¿Qué le va a decir? El- Che, mirá que el te pagué la coima para que me habilitaran tal cosa. Y vos sabés que justo ese día no fui a la sesión. Pero ¿y cómo hacemos con la plata que te di? ¿Qué plata? Qué problema. Hay un sí. caso muy famoso que... Esto ya pasó hace muchos años. Un abogado pidió plata para un juez. ¿Sí? Le dijo al preso, mirá, o sea, yo ya tengo arreglado el tribunal, vamos a suponer una cifra, son 20.000. 10 son para mí, 10 son para el juez, que ya está todo solucionado. Vos quedate tranquilo. La persona esta que estaba detenida le pagó, ¿sí?
pero tenían que ir a debate. ¿Qué fue lo que pasó en el debate? Claro, el tribunal al detenido lo empezó lo empezaron a liquidar. Entonces el tipo vio, che, pará, yo le pagué a uno de los jueces y me están liquidando. ¿Qué fue lo que dijo la persona? ¿Reclamó la plata que le había pagado al abogado para el juez? ¿Qué opinan ustedes? Si no puede ser tan boludo, pero bueno, no sé qué. No, porque era algo En un ilegal. debate No, porque conviene. capaz que No, se sí, carga la de otro reclamó. delito. La Se carga de reclamó. otro delito. ¿Cómo la La reclamó, durante el juicio la reclamó. No, Sí, pero sí, es sí, otro pero- delito que creo, se pero- suma a otro delito. Sí, bueno, pero la reclamó. quedan le dijo, embarrados los dos, empezó por a lo los menos. gritos, empezó a los gritos, le dijo al abogado, yo te pagué 10.000 pesos para que el juez, me están cocinando acá. Se armó No, un lo que yo escándalo hubiera hecho, jurídico. lo hubiera corrido con un perjurio al ¿cómo se llama? A ver, perdón, No, ahí un fue prevaricato, denunciado con un para... prevaricato, me fue la palabra. Yo le hubiera corrido al abogado con un prevaricato, de que me Es que cobró lo una denunciaron al cantidad y abogado, pues. accionó indebidamente, que me engañó. El abogado lo que hizo fue decir, che, mirá que era mentira. O sea, era 2 veces para él. Terminó denunciado al abogado, eso fue un momento épico de la justicia argentina. Pero bueno. ¿Qué caso es, profe? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué caso es? No, la verdad no sé. No me acuerdo. No, Eso fue muy conocida. Bien. Pero igual tenga profe, presente el tema de la consumación y vamos al secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo está en el 170, chicos. Profe, antes de que sigas, ¿admite este delito la tentativa? Sí, admite, pero son muy difíciles los supuestos de comprobar. Igual ahora, ya que lo mencionás, les voy a contar un supuesto por las dudas, no vaya a ser que se lo crucen en el parcial este supuesto, o en el práctico. Hay algo que se llama delito experimental. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que era el delito experimental? ¿No? Bueno, el delito experimental es cuando existe un agente provocador del delito. ¿Sí? Cuando alguien provoca, ¿sí?, o va controlando el icter criminis de la conducta, del delito. ¿Sí? Esto se suele dar en extorsión. Por ejemplo, supongamos que una chica es amenazada por una persona, ¿sí? Le dice, mirá, si vos no me entregás determinada cantidad de dinero, yo voy a subirlo, tengo 10 videos tuyos, ¿sí? Te voy a cobrar 50.000 pesos para no hacer nada. Si vos no me entregás los 50.000 pesos, yo voy a empezar a subir tus videos, ¿sí? Tenemos sujeto activo por un lado, tenemos una maniobra idónea, ¿sí? Y tenemos un ataque a la voluntad del sujeto pasivo, pero la maniobra está dirigida al ataque al bien jurídico tutelado, patrimonio. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos convertir este supuesto en un delito experimental, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Sí? La víctima dice, yo no voy a pagar esto, yo quiero que la persona que me está amenazando, ¿sí? ¿Sí? La persona que me está amenazando pague penalmente por lo que está haciendo. La víctima hace la denuncia en la policía. La policía lo que dice es, vos tranquila que si hay algo que nosotros manejamos son los delitos de extorsión. ¿Sí? Esto lo arreglamos en 2 minutos. La policía lo que hace es decirle, mirá, decile a esta persona que vos le vas a entregar el dinero en tal lugar, ¿sí? En tal lugar, en el café tanto, a determinada hora y determinado día. La víctima habla con el sujeto pasivo y con el sujeto activo, y el sujeto activo va a ese lugar, a esa hora y ese día. Y mientras están entregando el dinero, ¿quién cae? Cae la policía. La policía. Cae la policía y lo engancha. Ese es el ejemplo de delito experimental. La pregunta sería, ¿esa conducta está consumada o no está consumada? Si cae la policía y no le entregó nada, supongamos que no se consumó, no sé. No está consumada. Si Opino igual que nosotros tenemos Fabiana. en cuenta,
si nosotros decimos que para que esté consumada tiene que salir de la esfera de la víctima, ¿sí? La realidad es que nunca salió de la esfera de la víctima. ¿Por qué? Porque esa situación estaba controlada. ¿Sí? Claro. Otro se puede plantear de distintos lugares, porque alguien te puede decir, che, pero pará, entonces, en realidad la policía lo que está haciendo es motivar que se consume la extorsión. Entonces, ¿cómo vamos a reprimir penalmente esto? ¿Sí? Este es el supuesto que tiene, o sea, va sobre esas dos soluciones. Consumado no está. O se suele dar cuando, esto lo he visto un par de veces, en el tema de drogas, cuando la policía tiene un determinado contacto, ¿sí? Y le dice, mirá, che, hay que cerrar determinadas estadísticas, determinados números, necesitamos un operativo grande. ¿Cómo podemos hacer? Quédate tranquilo que yo te lo soluciono. Sí, entrega vigilada se le suele decir. Entrega vigilada, lo vimos en Penal 1. Yo te lo soluciono, listo. ¿Qué necesitas? Y mirá, yo voy a encontrarme con determinadas personas, les voy a decir que tengo determinada cantidad de droga, ¿sí? En tal lugar, yo se las entrego y vos cabés. ¿Sí? ¿Cómo termina eso? Operativo exitoso. En realidad, lo que vos tenés ahí es una persona, ¿sí? De la calle, que se maneja en el ámbito, ¿sí? Se maneja en determinado ámbito que le sirve a la policía ¿sí? Le es funcional. Esos son los casos que se plantean, ¿sí? Pero bueno, se lo mencionaba porque para que tengan presente lo que es el delito experimental, ¿sí? Cuando la entrega está vigilada. Igual ha pasado que en secuestro extorsivo la entrega está vigilada y la plata no ha aparecido. Justo, no sé, suele pasar que la policía dice, justo lo perdí de vista y no, en ese momento que lo perdí de vista, pero si lo seguiste 30 cuadras. Sí, pero justo en una cuadra no lo seguí y se ve que descartaron la plata por ahí. Bien. 170, secuestro extorsivo. Se impondrá reclusión o prisión de 5 a 15 años al que sustrajere, retuviere u ocultare a una persona para sacar rescate. Si el autor lograre su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. Chicos, esto mejor lo vemos la semana que viene porque ya son las 7:20 y muchos se deben haber ido, ¿sí? La figura de secuestro extorsivo, vamos a ver, la semana que viene secuestro extorsivo y estafa. Secuestro extorsivo no presenta mayores complicaciones, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Yo, Julio, tengo una consulta. Sí. En el caso del secuestro extorsivo, qué incidencia tiene esto del delito experimental? Porque también la víctima de secuestro extorsivo, al que se llama para que pague el rescate, puede ir a la policía y hacer todo el operativo por atrás. Y el delito quedaría consumado. Sí, no? Pero vos tenés presente que en el secuestro extorsivo tenés una persona que está privada de la libertad. ¿Sí? Y la figura del secuestro extorsivo se consuma en el momento que vos privás de la libertad a alguien. Ya sea que la sustraés, la retenés y demás. En ese momento, la conducta ya está consumada. Si además de eso, vos le agregás que se paga el rescate, ya se agrava la conducta. ¿Sí? Si vos lees el 770, el primer párrafo dice, si el autor lograre su propósito, que es el rescate, el mínimo de la pena se elevará. ¿Sí? Entonces, en el secuestro extorsivo no podés tener delito de experimental porque vos ya tenés una persona privada de la libertad. Y la conducta es tan grave que el legislador, fíjate que a pesar de ser un delito contra el patrimonio, la conducta es tan grave que el legislador dijo, pará, en este caso, ¿sí? En este caso la conducta se tiene que consumar ya con la privación de la libertad. ¿Sí? Y si además le consigue el rescate, bueno, agravamos porque se ha conseguido el rescate. Entonces, si no consigue el rescate, ¿sería solo secuestro o también secuestro extorsivo? No, secuestro extorsivo es. Ah, bien. No sería una especie de secuestro simple.
sería un secuestro extorsivo en su figura básica. Claro, si no está grabado. Si no se O graba, sea, Sí, si consigue el rescate, sería secuestro extorsivo agravado por la obtención de rescate. ¿Sí? Acá lo que van a ver, si cuando... Pero, profe, ¿lográs el rescate o lográs que, digamos, que se le entregue el dinero o el patrimonio que pide a cambio? Porque una cosa es muy distinto, digamos, entregar a la persona, devolverla y haber logrado que te entreguen el dinero. Otra cosa es que te entreguen el dinero y la persona seguirla teniendo retenida. O sea, ya habría un agravante, digamos, cuando el sujeto recibiera digamos, la cuestión de la propiedad del otro sujeto, que fuera él se apoderara en ese momento, digamos, para no decir únicamente dinero. ¿Cómo es no te entiendo el ejemplo? Digamos, si una persona está privada de su libertad y dice que si el autor lograse su propósito, el mínimo de la pena se elevará a 8 años. El propósito, Si cuando está yo lo privada de entiendo, libertad, obviamente, si la sería... persona está- Sí. Si la persona está privada de libertad, ya tiene la figura básica. Ujú. Bien. Pide rescate, supongamos, dinero, una suma de dinero, $10.000, vamos a suponer ahora que el dólar se fue. Vamos a suponer que los secuestradores dicen, dame $10.000. Y supongamos que lo consiguen. Ya es un secuestro agravado. Pero si consiguen recibir el dinero o si ya aceptan la familia, por ejemplo. No, Porque- si consigue recibir el dinero. Claro, eso es lo que digo No, yo. si consiguen el dinero. Claro, Sí, por sí, eso sí. es lo que yo le preguntaba, le digo, porque una Sí, sí, cosa sí. es conseguir el propósito que no esté materialmente expresado, digamos. Me acepta la No, pero familia. además, fíjate cómo dice el artículo. Si el autor lograre su propósito. No te dice O sea que si se, el autor se comunicare. se agrava si aparte de tenerlo privado de la libertad consigue el dinero, digamos. Exacto, Ahí eso se es lo que te agravaría. quería decir, porque podría entenderse también que el propósito sería que te acepten darte el dinero. Eso ya sería un propósito también. Para mí sería únicamente en el momento que el sujeto recibe el dinero, que está consumada la acción. Si no, haría que nada tentativa digamos, con una escala, digamos, de 8 a 10. Si por ejemplo, en el periodo que me acepta la familia para el rescate. Sí, pero entonces, bueno, a mí me parece que si vos decís, bueno, pero supongamos que el legislador hubiera querido poner que la familia me acepte el pedido, ¿sí? Que es como que está sujetando el tipo penal a una negociación. Dale, te pido 10. No, tengo 7. 9. Tengo 7. Bueno, dame 8. 7,5. Listo, se agarramos el 7. Listo, se consumó ahí. Profesor, ¿y si la policía ¿Entendés? O sea, no tendría coherencia, supeditar una figura grabada que la familia de la víctima te acepte el pedido de rescate. ¿Sí? Y si en el momento que se hace el pago también va la policía, es decir, se lleva el dinero, muchas veces pasa, ¿no? Y hay un policía y en ese momento los detiene. ¿Se considera que cobró ya, aunque después le quiten el dinero porque fue agarrado infraganti? Claro, el hecho O sea, la familia pagó. ¿Sí? La familia Supongamos pagó. que la familia pagó. Supongamos que en el procedimiento, cuando se va llevando el procedimiento, la policía dice, bueno, nosotros sabemos que el pago de rescate se va a hacer en Luro e Independencia. El día lunes a las 10 de la noche. ¿Sí? La familia pasa, deja al costado de un kiosco una bolsa con el dinero. ¿Sí? En el procedimiento lo que se va a ver, bueno, se pagó el rescate, ¿sí? Nosotros vimos que fulanito y menganito se llevaban el dinero. Y ahí lo detienen. No lo detienen ahí, los dejan, no sé por qué los dejan seguir, ¿sí? Y después vos ves que a las 20 cuadras los tipos son detenidos, ¿sí? Y vos ves el acta policial y te dice, bueno, ¿y dónde está el dinero? Y no sé, se descartó el dinero. Justo lo perdimos y el dinero no apareció. Esa conducta, así como está descrita, es agravada. El rescate se pagó, ¿sí? En todo caso, en el juicio se deberá demostrar que los sujetos activos del secuestro extorsivo jamás recibieron el dinero. Entonces, si en el juicio se demuestra que los sujetos activos del secuestro extorsivo no recibieron el dinero, lo que uno va a preguntarse es, si ustedes no lo recibieron, ¿quién lo tiene? Claro. Y la policía iba siguiendo esto. Entonces, lo que seguramente se va a hacer, se le darán unas acusaciones para que se investigue, ¿sí? Para que se investigue el accionar de la policía.
¿sí? Es preciso que yo con esto que les comenté así, hablé casi de 2 etapas distintas. Supongamos, en una etapa de instrucción en el ámbito federal alcanza con la probabilidad, ¿sí? Alcanza con la probabilidad. En una etapa de juicio se requieren certezas. La certeza tiene otro grado. O sea, no puedo condenar a una persona solo con suposiciones o porque yo entiendo que tal suposición o tal razonamiento me lleva a entender que se consumó. No, se requieren certezas. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna consulta, chicos? Muchas gracias. No, era solamente saber si el agravante admitía tentativa en algún momento, en algún periodo, digamos, entre que considere propósito o no. Digamos, esa era la única duda que yo tenía. Si entre que ponerle la aceptación y el sujeto que recibe el dinero, si digamos, más allá de que el delito es, digamos, privar a la persona de su libertad para conseguir la extorsión, si yo podría plantear una tentativa de una escala digamos, del mínimo agravada, aumentada, esa era la pregunta. Si admitiría una tentativa en algún caso. Es muy difícil advertir una tentativa acá, porque... Claro, me parecía que era difícil, por eso le consultaba, porque en realidad, no, por eso, entre la aceptación, ponerle que el sujeto recibe el dinero, todo ese periodo, si ponerle por una causa externa al sujeto se frustrara al fin, si se podía imputar una tentativa, o directamente ya se imputaría la figura simple. Eso es lo que yo tenía. Sí, lo que pasa es que una tentativa acá, viste, es difícil de verla porque la norma habla de lograr el propósito, habla de una consumación. ¿Sí? Igual yo te voy a decir algo, generalmente los secuestros extorsivos, o sea, son conductas que son muy complejas y que no las realiza cualquier tipo de banda. No es que 4 improvisados o 3, ¿sí? O 3 improvisados dicen, che, vamos a secuestrar al hijo de tal persona. No, no. Un secuestro extorsivo está realizado por una organización que tiene determinada entidad y generalmente siempre terminan agravados. Si no es por el propósito, es por el tiempo, ¿sí? De la duración, por la intervención de determinadas personas, ¿sí? Por la intervención de determinada cantidad de sujetos. ¿Sí? Son figuras complejas. De hecho, van a ver que la Corte, no me acuerdo el fallo, pero la Corte en su momento, vieron que el secuestro extorsivo se trabaja en federal. Sí. ¿Sí? La Corte en su momento había dicho que en realidad el secuestro extorsivo tenía que ser de naturaleza provincial porque era una figura, porque ella entendía que los secuestros extorsivos para que fueran federales tenían que tener cierta vinculación, ¿sí? Con lo que fue la represión en el Estado argentino. ¿Sí? Eso es lo que dijo la Corte. Deberían ser organizaciones destinadas y sostenidas en el tiempo para sustraer, retener o privar a personas de su libertad. ¿Sí? Tenían que ser más que nada organizaciones. Y los casos en los cuales teníamos una organización que solamente se había constituido al efecto de secuestrar, qué sé yo, a la persona de un empresario de pesca, no tenía la entidad como para que estuviera en el ámbito federal. Pero más que nada por esa cuestión de continuidad. ¿Sí? Pero bueno, el secuestro extorsivo es una... Bueno, o sea, Argentina, yo no sé, la mayoría de ustedes eran chicos, pero han sido hechos gravísimos. ¿Sí? ¿Y hoy en día dónde sé se están si tramitando estos procesos, profe? A partir de lo que hoy en día, ¿dónde se están tramitando ese tipo de procesos? ¿Siguen en lo federal o ya fueron a provincia por lo que dijo la Corte? No, generalmente, no sé, te voy a decir algo, no sé por ese fallo como que no se le hizo mucho caso y se sigue trabajando en federal. De hecho, hubo un caso muy famoso de una chica, no me acuerdo el nombre de una chiquita que desapareció en su momento. Que justamente, creo que fue en el año 2002, 2003, había una chiquita que había desaparecido y los padres lo que decían de esta chiquita es que se había solicitado rescate. ¿Por qué? ¿Por qué planteaban eso junto con el abogado de que se había solicitado rescate? Porque si nosotros vamos al 142 bis, vamos a ver que tenemos una conducta que es casi calcada del 170. La diferencia es que la conducta del 142 bis exige determinados comportamientos y no se habla de rescate. ¿Sí? El rescate es el que define al 170 y es el que le da la órbita o la que lleva la conducta a la órbita federal.
Entonces esta familia, como tenía la sospecha de que estaba metida la policía bonaerense en la desaparición de su hija, ¿qué fue lo que dijo? Dijo del rescate. Porque había una cuestión mezclada con drogas y demás, me parece. O un ajuste de cuentas que involucraba a las fuerzas policiales de la policía bonaerense. La familia con el abogado planteaban que había existido un pedido de rescate para llevarlo a la órbita federal. ¿Para qué? Para que la policía que investigara el secuestro fuera la policía federal. ¿Sí? Es algo que pasó hace, si bien no es la figura del 170, ¿sí? Hace poco tuvimos Tudillo que desapareció, que la causa, el expediente empezó en la órbita provincial y pasó a la federal. Iba a preguntar exactamente ese caso. ¿Sí? De Facundo, ¿cómo sería? Fíjense cómo pasó de una órbita, pasó a la otra órbita. Y acá va a haber una discusión de si se puede cometer el delito de desaparición forzada de personas durante democracia o no. ¿Sí? Pero bueno, ojalá que cuando demos delitos contra la libertad, yo generalmente lo suelo dar yo. Y con el tema de desaparición forzada de personas del 142 ter, ¿sí? Se discute si esa figura penal se puede cometer durante democracia o si solamente es exclusiva de estados totalitarios. ¿Sí? ¿Alguna consulta, chicos? Sí, yo tengo una duda que no entendí al final. ¿En el 164 entra la extorsión? No, la extorsión es el 168. Sí, pero ¿puede entrar la extorsión en el 164? No, para nada. El 164 es el delito de robo. Sí, sí. Creo que a lo que se refiere es que entra la intimidación, no la extorsión. Exacto, sí. Eso es lo que En hablamos. realidad vos estás haciendo referencia a la intimidación, ¿sí? La intimidación, yo no estoy haciendo referencia a la intimidación del 168, sino que estoy haciendo referencia a intimidación en el 164 como medio comisivo. ¿Sí? Como medio comisivo para cometer el delito de robo. Sí, ¿Sí? ahí lo entendí. Sí, gracias. Listo. ¿Alguna consulta más, chicos? Gracias, profe. ¿No? Bueno, entonces los dejo descansar y buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Buen fin de.